Proyecto Sustentable Mixcoac, el árbol de las maravillas, el maguey, de Cajique trabajando. Maguey, inversión sustentable, comunidad orgullosamente activa, de Cajique laborando. El capado del maguey es un conocimiento empírico, legado de nuestros ancestros. Esta técnica, además de mejorar la calidad del aguamiel con el añejado del maguey, permite hacer una adecuada planeación del aprovechamiento, pudiendo saber con anticipación el aforo del que se dispondrá en un periodo determinado de la cosecha. Esto permite poder seleccionar a los clientes y poder colocar el producto a los mejores precios justos y al mismo tiempo poder planear los gastos y la contratación de personal para la explotación de la cosecha. Quetzalcóatl es nuestro invitado especial en esta edición. Disfruten de su historia. El nacimiento de Quetzalcóatl, según algunas leyendas tardías, fue precisamente no muy lejos de Xochicalco, en un año 1 Caña, 947 años después de Cristo, cuando Chimalma, la mujer de Mixcoatl, dio a luz a su hijo, el futuro nuevo guía de los tolteca chichimecas. Al decir de varios textos, ese niño, nuestro príncipe Quetzalcóatl, fue engendrado portentosamente, sin que en ello participara Mixcoatl. Según la fuente, los anales de Cuautitlán, poco tiempo después murió Mixcoatl. Esto dio ocasión de que Ihuitimal, otro jefe chichimeca, seguido por una facción del pueblo, se adueñara del mando supremo. En esas circunstancias, quienes reconocían en Quetzalcóatl niño la legítima sucesión de Mixcoatl, optaron por ocultar al príncipe, temerosos del usurpador Ihuitimal. El resguardo de Quetzalcóatl en Tulancingo y la Huasteca hidalguense. Siendo ya joven Quetzalcóatl, marchó a la región de Tulancingo. Allí permaneció 4 años. En ese lugar edificó una casa de tablones, donde solía dedicarse a la penitencia y la meditación. Desde Tulancingo pasó más tarde a Cuestlán, la región de los huastecos. Para ello hubo de vadear un río. Allí edificó un puente de piedras.
En un año 5 casa, 977 años después de Cristo, muerto ya el usurpador Ihuitimal, un grupo de toltecas chichimecas fue a buscar a Quetzalcóatl en Tulancingo para que se convirtiera en su sacerdote y gobernante supremo. Quetzalcóatl hizo su entrada en la ciudad, que a partir de entonces se llamó Tolán-Xicocotitlán. La palabra Toltn significa literalmente lugar donde abundan tulares o carrizales. El gobierno de Quetzalcóatl en Tula. El establecimiento de Quetzalcóatl en Tula, Xicocotitlán, marcó el momento en que se inició el esplendor del nuevo centro. Elementos culturales de procedencias muy distintas pronto se dejaron sentir allí. Subsistían algo del legado teotihuacano, a la par que rasgos y tradiciones chichimecas, Xochicalco, Cholula, el Tajín y aún algunos centros de la región huasteca y de otros rumbos hicieron aportaciones, directa o indirectamente, a la carga de cultura que no pocos relatos nos describen como creación o descubrimiento exclusivos de los toltecas chichimecas. En última instancia, frutos de la sabiduría de Quetzalcóatl. Por lo que toca a los habitantes de Tolán, debemos destacar que los hubo de varios orígenes distintos. Recordemos la presencia ya mencionada de algunos grupos de lengua otomí. Sobre ellos se impuso el poderío de quienes habían penetrado guiados por Mixcoatl, los toltecas chichimecas, de lengua náhuatl. Finalmente, allí convivió también un tercer elemento, designado en algunas fuentes con el nombre de nonoalcas o tolteca nonoalcas. Tres culturas conviviendo juntas en Tula, en el gobierno de Quetzalcóatl. Los nonoalcas habían venido a Tula para hacerse cargo de la construcción de algunos de los templos y edificios. Los nonoalcas procedían del rumbo de las costas del Golfo. Al parecer, se trataba de grupos de filiación étnica mazateca que se habían visto influidos por los pipiles de origen teotihuacano. Tres grupos de gente conviviendo juntos en Tula. Los de lengua otomí, los primeros habitantes de esta región, los toltecas chichimecas, guiados por Mixcoatl, invasores, les hicieron la guerra a los otomís, derrotando a su diosa Itzpapalot. Y los nonoalcas, que habían venido a Tula para hacerse cargo de la construcción de algunos de los templos y edificios.
Los vestigios de los toltecas y Quetzalcóatl. Lo que dicen los textos indígenas. Establecido ya Quetzalcóatl en Tolán, así hablan los relatos. Inició luego sus creaciones, edificó 4 grandes palacios orientados hacia los distintos rumbos del mundo, pirámides y santuarios, cuyas ruinas conocieron las gentes nahuas de tiempos posteriores. A modo de ejemplo de los textos, recordación de la grandeza de Tula. Citaremos uno de los códices matrinense. Porque en verdad allí en Tolán estuvieron viviendo, porque allí residieron los toltecas. Muchas son las huellas que allí quedan de sus obras. Dejaron lo que hasta hoy allí está, lo que puede verse, las columnas no concluidas, en forma de serpiente, con sus cabezas que descansan en el suelo, y arriba su cola y sus cascabeles. También se ve allí los templos y pirámides toltecas y restos de sus vasijas, tazones toltecas, ollas y jarros toltecas, que muchas veces se descubren en la tierra, joyas toltecas, pulseras, jades y turquesas preciosas se encuentran allí, enterradas. Objetos como estos que con frecuencia descubrían en Tolán los nahuas de épocas posteriores, obrando a modo de espontáneos arqueólogos. Le salían también al paso en otros muchos lugares donde habían habitado los toltecas. La filosofía de Quetzalcóatl. Los toltecas eran sabios. El conjunto de sus artes, su sabiduría, todo procedía de Quetzalcóatl. Los toltecas eran muy ricos, muy felices, nunca tenían pobreza ni tristeza. Eran experimentados, tenían por costumbre dialogar con su propio corazón. Conocían experimentalmente las estrellas, les dieron sus nombres, conocían su influjo, sabían bien cómo marcha el cielo, cómo da vueltas. Estos toltecas, como se dice, eran nahuas, en modo alguno eran bárbaros. Se llamaban también habitantes antiguos. Eran ricos, porque su destreza pronto los hacía hallar riqueza. Por eso se dice ahora de quien pronto descubre riqueza, es hijo de Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl es su príncipe. Así era el ser y la vida de los toltecas.
Las creencias religiosas de Quetzalcóatl. Tratando ya de las creencias religiosas, reiteran los textos que el sacerdote Quetzalcóatl se empeñaba por mantener en su pureza el culto tradicional. Específicamente, se atribuye a él la formulación de una especie de doctrina acerca del supremo Dios dual, o Meteotl, el que es nuestra madre, nuestro padre. Según los anales de Cuautitlán, Quetzalcóatl invocaba, tenía por su Dios a quien está en el interior del cielo, a la del faldellín de estrellas, que es también el que hace lucir las cosas. El supremo Dios dual es señora de nuestra carne, señor de nuestra carne, la que está vestida de negro, el que está vestido de rojo. Hacia allá dirigía sus plegarias Quetzalcóatl, así se sabía, hacia el Omeyocán, lugar de la dualidad que está más allá de los 9 pisos celestes. La suprema divinidad dual a la que aluden otros muchos testimonios en náhuatl e incluso algunos del mundo mayance, fue tema de pensamiento teológico de no pocos sabios y sacerdotes de Mesoamérica. Por su parte, Quetzalcóatl, que insistía en mantener la pureza de culto, tuvo que hacer frente a quienes se empeñaban en introducir otros ritos, en particular el de los sacrificios humanos. Las discordias que afectaron a Quetzalcóatl. Surgieron hondas discordias que, como veremos, habrían de afectar la existencia de Tolán Xicocotitlán. Según varios relatos indígenas, hacia fines del siglo X, el sacerdote Quetzalcóatl se vio forzado a abandonar la metrópoli, a cuyo florecimiento había consagrado su existencia. La decadencia de Tolán se relaciona con esta partida de Quetzalcóatl hacia el oriente. Al parecer, había tenido él que hacer frente a extraños forasteros, llegados con el propósito de hacerle sucumbir. Los que así actuaron en contra de Quetzalcóatl eran, según los textos, hechiceros, seguidores del culto de Tezcatlipoca, el espejo que ahuma, que en diversos mitos aparece como Dios contrario a la deidad del nombre también Quetzalcóatl. Insisten los textos en que el supremo Dios Quetzalcóatl se oponía a los sacrificios humanos. En cambio, los secuaces de Tezcatlipoca buscaban la propagación de este rito. Los relatos nos muestran a los hechiceros ejerciendo presión en el sacerdote Quetzalcóatl. Al fin, con dolo, logran que el señor de los toltecas se embriague y transgreda las normas que se había impuesto.
La partida de Quetzalcóatl hacia el oriente. Cantos de gran fuerza épica son los textos donde se relata lo que enseguida ocurrió. En estado de embriaguez, Quetzalcóatl cohabitó con la princesa Quetzalpetlatl. Los hechiceros realizaron entonces varios portentos que trajeron consigo la muerte de muchos toltecas y la desolación en Tolán. El desenlace de ese enfrentamiento fue que el sacerdote abandonara su metrópoli. Con palabras que continúan siendo fusión de historia y leyenda, se habla de su partida, su paso por Cholula, su cruce de la cordillera y de la montaña del Señor de la Niebla, el actual Pico de Orizaba, hasta alcanzar la orilla del mar, por el oriente, en busca de Tlilán Tlapalán, el lugar de color negro y rojo, el país de la sabiduría. La marcha de Quetzalcóatl, que pronto iba a reaparecer en tierras del mundo mayance, marcó la primera gran decadencia de Tolán, anticipo de lo que fue más tarde su ruina definitiva. Por lo que toca a los toltecas, muchos abandonaron también entonces su ciudad y llegaron a apartadas regiones. Comentarios de la edición de esta historia. Estimados lectores, con el respeto que merecen, yo no soy historiador, solo soy un aficionado a la buena lectura. Lo que les acabo de narrar es obra del historiador Miguel León Portilla. Los invito a leer sus obras para que tengan una mayor ilustración. La próxima edición. Si tienen la oportunidad de seguirme, los invito a suscribirse a mi canal. En la próxima edición del proyecto de Mixcoatl estaré mostrando mayor información del maguey. Y les dejo como reflexión la pregunta de ¿con qué creen que se embriagó Quetzalcóatl? Yo creo que se embriagó con pulque, y el pulque es milenario, que ya tenían el conocimiento desde entonces nuestros ancestros del idioma otomí. También incluiré la historia de Kukulcán. Kukulcán fue la misma persona que Quetzalcóatl, solo cambió su nombre por el idioma del lugar. No se la pierdan, es muy interesante. La serpiente emplumada.
Quetzalcóatl lo llamaron en el pueblo de Tolán. Luego le dieron un grado para hacerlo capitán. La serpiente emplumada siempre permanecerá en el ejército Mixcoac, que es el que comanda por acá. A la muerte de Mixcoatl usurparon su lugar, obligándolo a salir de esta tierra, pero promete regresar. Con la ayuda de vasallos, Quetzalcóatl pudo retornar a ocupar el mando de esta tierra donde siempre tuvo su lugar. Después de haber construido y luchado por la paz, un grupo adversario que, fingiendo ser amigos, lo indujeron a tomar. Luego lo traicionaron y obligaron a renunciar. Esos adversarios, después de haber consumido mucho néctar del maguey, comenzaron con la riña para quitarle el poder, haciendo una gran masacre y violando a la ley. Los chichimecas impusieron y lo obligaron a renunciar. Quetzalcóatl, indignado por la pérdida de vidas, abandona la tierra de Tolán, prometiendo regresar. La serpiente emplumada prometió regresar. La serpiente emplumada promete regresar.